A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada. Una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya, su servidor, el autor quien les habla. En esta lectura no están incluidos el esbozo del autor ni el prefacio. No obstante, usted los puede leer en línea y aún conseguir una copia de este libro en el enlace que hemos dejado para su conveniencia. O puede visitar nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 3. La cabeza de oro. El mundo de hoy, más que ninguna otra generación que haya existido en los últimos 2600 años, se ha de beneficiar como nadie del sueño que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Las generaciones pasadas vieron cómo el sueño del monarca de Babilonia iba tomando forma según transcurrían los tiempos. De hecho, muchos estudiosos de las profecías veían ante sus ojos el fiel cumplimiento del relato bíblico y el desglose de los diferentes períodos que Daniel diera a conocer al rey del imperio más glorioso que haya existido en la historia conocida desde ese tiempo hasta nuestros días por el hombre moderno, el imperio babilónico. Cada período seguía tras otro el fiel cumplimiento de la profecía dada por el mismo Dios al profeta Daniel. Los estudiosos de las profecías bíblicas de esta generación ven con asombro el desenlace de los acontecimientos históricos y solo les toca reconocer que nos ha tocado vivir al pie de la imagen que le fuera mostrada al rey Nabucodonosor. Sin embargo, la presente generación desconoce en su mayoría los acontecimientos y eventos que les espera con prontitud, que por cierto ya estamos viviendo. Hay una urgente necesidad por parte de Dios de dar a conocer al hombre moderno este conocimiento profético para que las gentes vengan al conocimiento de la verdad y con ello puedan disfrutar del albergue que Dios ha preparado para la salvación de las naciones. De la misma forma como el profeta Noé proclamó al mundo antidiluviano la destrucción masiva de la sociedad de su época por causa de su pecado, Dios en su misericordia advierte hoy de las calamidades y desgracias que acechan a la presente generación. La imagen que Dios mostrara al rey de Babilonia señalaba más que cualquier otro periodo de tiempos pasados al nuestro. El profeta Daniel, de pie ante el rey Nabucodonosor, le dijo, cito: «Tú, oh rey,
veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Analicemos de manera detenida el relato del sueño del rey. Tenemos que tener en cuenta que si el propósito de Dios era dar un mensaje a través de este sueño y con ello revelar el futuro de los reinos que habrían de venir hasta el fin de los tiempos, sin lugar a dudas, cada detalle del sueño tendría algún significado importante. Por lo tanto, trataremos de no pasar por alto esos detalles que, aunque parezcan insignificantes, podrían ser de relevante importancia. De salida, es notable la grandeza física de la imagen. Por lo general, siempre que la gente hace mención al sueño del rey Nabucodonosor, al referirse a la imagen, la definen como una imagen estática, una especie de estatua con los brazos cruzados sin movimiento alguno. Lo que al profeta Daniel le fue mostrado en visión era algo muy diferente a ese concepto inmóvil, casi sin vida. Una imagen o figura alguna inmóvil, por lo general, no causa esa gran impresión de pavor. Aquella figura, lejos de ser una pintura plegada en la pared, tenía la imagen una forma de un ser humano desafiante, una especie de guerrero en la batalla pisoteando a sus enemigos. Daniel la describe muy grande y cuya gloria era muy sublime y su aspecto era terrible. La grandeza de la colosal imagen representa el largo periodo combinado de los tiempos mencionados para cada periodo en la imagen, períodos que abarcarían hasta el fin de los tiempos. El tiempo de vida de la imagen estaba dividido en 5 tiempos hasta que la imagen fuera derribada de su posición al fin de todas las cosas, y en su lugar alguien más se colocaría. El siguiente aspecto que menciona el relato bíblico es que su gloria era muy sublime. La palabra sublime es definida como un algo extraordinario, de aspecto glorioso, admirable, bello,
digno de ser contemplado, etc. Así definió Daniel la imagen o personaje que había visto. Al mismo tiempo, Daniel dice que su aspecto era terrible. La definición de la palabra terrible, por el contrario a sublime, significa temible, espantoso, derivado de la palabra terror, algo que causa espanto. Estas definiciones, sin duda alguna, están hablando de un ser que se movía con majestad implacable e imparable. Llegaría hasta el fin de todas las cosas sin que nadie pudiese impedirlo. Es por eso que Daniel le dice al rey Nabucodonosor, cito: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 45. Siguiendo el relato bíblico, notamos que Daniel se refiere a lo que está mirando como una imagen, pues nunca antes había visto cosa alguna parecida. No obstante, lo describe con cabeza, pecho, brazos, piernas y pies. Definitivamente, lo que veía tenía forma humana, aunque gigantesca. El aspecto más relevante o notable del relato bíblico en relación a la imagen o personaje es su cuerpo metálico, compuesto de diferentes metales. En la época moderna en que vivimos, no es difícil imaginarse un hombre gigante metalizado que de hecho se transforma y que viene de otro planeta. Me suena familiar. ¿Casualidad o coincidencia? No obstante, a los ojos de Daniel, 2600 años atrás, era algo para asombrarse. Según la narración del mismo Daniel, tenía, dice, cito: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel capítulo 2, versículos 32 y 33. Después de describir la imagen en todos sus detalles, que a ese punto el rey Nabucodonosor ya tenía bien clara en su mente, Daniel le dice que le dará también la interpretación del sueño. El joven profeta continúa su intervención desglosando cada parte de la imagen al tiempo que nombra el significado de cada una de estas. Dijo, cito: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel capítulo 2, versículos
37 y 38. Es interesante ver el hecho que los metales que formaban la imagen del sueño del rey Nabucodonosor tenían una escala de valores que se iban degradando, empezando por la cabeza hasta llegar a los pies. Esto representaba la prosperidad y poder que los diferentes reinos habrían de tener en el momento en que les tocara su turno en la historia de la humanidad. Daniel le declara al rey que él era la cabeza de oro y le confirma su trono al decirle que era rey de reyes y que tenía dominio absoluto, porque Dios había entregado en su mano reinos y majestad. El ego del monarca en ese momento definitivamente pudo hacerlo flotar en el aire. Pero ¿quién no se sentiría en las nubes después de una declaración de esa clase? Sin embargo, el rey mantuvo la cordura. No era un hombre que se dejara llevar fácilmente por palabras halagadoras. Acostumbrado estaba a la realeza y su formación en el ambiente militar hacía de él un hombre que pensaba en cada detalle. Dios había dado al rey Nabucodonosor perspicacia y sabiduría, a sabiendas que un día lo coronaría rey de Babilonia y reinos circundantes. Nadie se atrevía a enfrentar al gobernante, y a los que lo hicieron terminaron vencidos por el monarca. Después de consolidar su reino, habiendo vencido a los egipcios en la batalla de Carquemish en el año 605 a.C., y combatiendo incansablemente contra sus enemigos, especialmente en las tierras de Siria y Palestina, aprovechando todos los recursos que había adquirido producto de sus conquistas, no solo en materia de riquezas terrenales, sino también en recursos humanos, tales como la gran cantidad de esclavos que a ese momento poseía en su reino, se dedicó a edificar y amurallar la ciudad de Babilonia, embelleciéndola de tal forma que aún hoy en día hablamos de una de las 7 maravillas del mundo que edificara el rey Nabucodonosor: los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia se había convertido en el centro de atracción del mundo conocido hasta entonces. Su prosperidad y riquezas no pudieron ser ignoradas, y el oro era el elemento principal que adornaba sus puertas, marcos, vasijas, utensilios, etc. Nunca después de este reino ningún imperio volvería a ver tanto oro en sus palacios. El mismo Nabucodonosor, refiriendo a su reinado, dijo, cito: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel capítulo 4, versículo 30. El profeta Jeremías, refiriéndose a la caída del imperio de Babilonia, la llamó la ciudad alabada por toda la tierra. Cito: ¿cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? Jeremías capítulo 51, versículo 41. Isaías, refiriéndose también a la ciudad de Babilonia,
dice en el mismo tenor del profeta Jeremías, al mismo tiempo que la halaga, cito: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios». Isaías capítulo 13, versículo 19. Todavía se conservan ruinas de la grandeza, majestuosidad y gloria de la gran Babilonia. Pero el descubrimiento arqueológico más importante de la herencia o legado del rey Nabucodonosor aún está por verse. Fin del capítulo número 3.